El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Espero estén muy bien yo soy Andrea. Yo soy Frida. Yo soy Catherine. Y yo soy Lluvia. Y este es un episodio más de Hablemos de, donde estaremos hablando con un invitado especial. Fue nuestro profesor en la universidad, durante la cruzada de la universidad. Un profesor que marcó mucho mi vida porque me inspiró y me ayudó mucho al escribir, al adaptar mis pensamientos en escritura. Y con ustedes, el profesor y maestro y psicólogo Edgar Vázquez. ¿Cómo está, profesor? Hola, buenas tardes. Ya varios tiempos sin verlo, sin saber nada de él. Ya se libraron de mi persona hace unos meses, por suerte. Justo es eso. Por suerte o por desgracia, diría yo. Yo siento que a veces es por desgracia, porque llegas a un punto de tu vida donde terminas la carrera y no sabes qué más sigue. De hecho, nos habían dicho, ¿no? Que íbamos a entrar también en crisis por el hecho de haber perdido algo. En este caso, pues ya no están en la escuela como tal. Y bueno, para empezar, no sé si quisiera comentar algo acerca de usted, o sea, presentarse a usted mismo, de su trayectoria. ¿Qué les puedo decir? Que soy psicoanalista, asociado a la nueva escuela lacaniana de la ANEL Ciudad de México, que soy practicante de psicoanálisis, cosa que me apasiona tremendamente, y que también tengo una enorme pasión por la música. Durante mi adolescencia me dediqué de alguna manera a eso, cosa que después fui dejando cuando me fui apropiando del psicoanálisis, pero sigo siendo un melómano, escucho mucha música. Y básicamente eso. No sé qué más podría decir. Y bueno, el tema del día de hoy. ¿Perdón? Amante de los gatos también. Sí, de hecho, sí. Saludos a Bruna. En cualquier momento se nos suma, no se preocupe. Sí, esperamos que se sume. Y bueno, el tema del día de hoy de hablemos de el rock fluyendo ante la sociedad. Y vamos a enfocarnos un poco en los años 60.
todo lo que estuvo suscitando en esa década, tanto como para México, Estados Unidos, todo continente americano. Esto es como un tipo de introducción para siguientes episodios. Pues siento que este es uno de las décadas más importantes que marcaron el hoy por hoy de México y de lo que está sucediendo en América. De hecho, sí, fue como que una época en la que se quedó muy registrada para las siguientes generaciones. Porque incluso así en general, la música de esos tiempos se sigue escuchando como algo, como un clásico, vaya. Y no pasan de moda. De hecho, creo que la música se sigue trascendiendo, pero la de esa época no sigue, no pasa de moda, pues. Bueno, y lejos de la música también ciertos movimientos, ¿no? Porque estamos hablando que va terminando la Primera Guerra Mundial, la Segunda, inicia la Guerra de Vietnam, los movimientos feministas, estudiantiles, por ahí los movimientos de los hippies, o sea, cambios políticos muy fuertes, música totalmente tal vez radical en ese entonces, porque trataban de transmitir algo conforme a la época y a esos movimientos. Y o simplemente con el cambiando. Pensamiento. Ajá. O sea, el pensamiento como que fue ya trascendiendo un poco más. O sea, la mujer ya no se quería sentir sumisa ante el hombre. Y como que ya empezaba también a trascender en ese momento. O sea, realmente si lo pensamos, fue una época que marcó la historia. Pues prácticamente yo creo, en lo personal, que toda época ha marcado la historia. Incluso 100 años atrás, sigue algo de eso dentro de nosotros y continúa marcando nuestra vida día a día. Obviamente hay movimientos que se marcan tanto por economía, política, arte. O sea, creo que cada cambio de época está marcado por cambios o revoluciones en estos aspectos. Entonces, una vez que ya se alza un movimiento o hay cierta población que dice es que esto tiene que cambiar, se hace un movimiento justamente, ¿no? Algo que va a cambiar todo. ¿Qué opina usted? Bueno, sin duda Lluvia tiene razón. Todo movimiento social lleva a un cambio, controversia, un cambio de cierta manera, a veces radical, a veces no, pero siempre surge algo. O como lo de ahora, ¿no? Lo de la pandemia. También ya es algo que se va a marcar en nuestra historia. Ya está ahí escrito. Y lo estamos viviendo. Y sobre todo también que en esas épocas se estaba visibilizando esto de la inclusión, porque estaba tan separado todo esto de los blancos con los negros y no podían hasta en esto de los autobuses sentarse las personas afrodescendientes en lugares de los blancos. Bueno, ese movimiento fue el de los derechos civiles, ¿no? Que empieza con Martin Luther. Uh-huh. Que de hecho, si no me equivoco, si no corríjanme, es Rosa Parks, la que no decide ceder el asiento a un blanco, la meten a la cárcel y empieza ahí un movimiento demasiado fuerte. Y es eso. Yendo desde el aspecto musical, hay un artista que rompió todos los estigmas entre esto del rap que solo era para los negros, y es Eminem, actualmente que sigue vigente, vivo, y pues rompió este estigma, ¿no? De que el rap es solo para los negros. Y pues creo que de ahí se hizo también un movimiento muy fuerte. Y pues actualmente, hace menos de un año, estuvo esto del Black Lives Matter. Justo, y también hay que tener en cuenta todos los artistas, músicos que han
armonizado estas décadas con su música, con su arte. Por ejemplo, en México, cuando ya no se comenzaron a producir canciones de boleros, rancheras, etcétera, etcétera, y comenzó el rock and roll en español, eran covers de Estados Unidos traducidas a español. Tenemos a los Teen Tops, a los Jacob Jets, música que cambiaba todo lo establecido en esa época y que fue todo un hit, y que aparte tuvo que tener como un boom en otros países de América Latina, porque en México no estaba tan aceptado ese tipo de ritmos. Bueno, pero dejemos a ver que nos diga un poco Edgar, qué opina sobre esta época, que sabe, que conoce. Es cierto que estos grupos, y después ya en sus condiciones se hacen bien populares, era ya un rock bastante pasado por, ¿no? Lejos de toda la potencia y la virulencia y este espíritu más creativo, ¿no? De los pioneros como Chuck Berry o Richard, que incluso, no sé, del Elvis más emocionante, que es el Elvis anterior a su participación en el ejército. Todo lo que se difunde ya como covers en nuestro país es un rock como ya sin esa potencia, que de hecho es promovido por las disqueras, ¿no? por Televisa, de modo que ya era algo bastante digerido, como suele ocurrir con buena parte de los fenómenos musicales, ¿no? Hay algunos primeros representantes que expresan lo más radical o lo más genuino de ese movimiento, y después va siendo adaptado por otras clases, ¿no? Como decían hace un momento, hip hop, ¿no? que es una expresión que había sido un género musical que había sido generalmente vinculado con la población afrodescendiente, aunque hay algunas excepciones, ¿no? Los Beastie Boys o Eminem un poco más hacia los 90s, pero lo mismo ocurre con todos los géneros musicales, ¿no? El jazz era un género musical también prácticamente restringido para clases que, si bien podían tener alguna sofisticación intelectual, bueno, no era muy bien visto, ¿no? En los 20s pertenecer a la comunidad jazzista, ¿no? El blues era música de esclavos del sur de Estados Unidos, ¿no? Que a partir de ciertos ritmos africanos armaban armonías, ¿no? Generalmente vocales, y después se sumaron algunos instrumentos como la armónica o la guitarra, pero después eso fue, ¿no? Quitándosele, bueno, en su transformación da lugar a otros géneros como el gospel, ¿no? que es como, digamos, el blues, adaptado a condiciones religiosas, pero en fin, después estas van siendo popularizable, se va masificando y se va también dulcificando, ¿no? De modo que las cosas que van produciéndose ya no se parecen mucho a la idea original, y son todas sí mucho más armónicas, ¿no? Armando esto que ahora, bueno, desde los 50, 60 se le llama pop, ¿no? Que son estos géneros dulcificados y que pueden ser mucho más comerciales, mucho más presentables, ¿no? Que pueden inquietar menos conciencias. En fin, esto que estos grupos que mencionaba Andrea son ya una versión dulcificada de algo que en un primer momento, en su presentación más novedosa, ¿no? Chuck Berry, Little Richard, era verdaderamente escandaloso, ¿no? Y que después a algunos vivos se les ocurrió producirle un disco a un hombre muy atractivo, muy talentoso también, ¿no? Elvis, que masifica este género musical, por supuesto
ninguna cualidad de su talento, tenía una voz impresionante, pero ya, digamos, cuando comienza a aceptarse, y a masificarse, bueno, ya va algo allí, un componente que lo hace siempre más atractivo, más vendible, más popularizable. Claro, sobre estos puntos que toca quisiera rescatar principalmente esto que menciona sobre la estética, ¿no? De que antes la música se veía por su contenido, sobre lo que generaba en nosotros. Actualmente ya es más que nada sobre la estética de este artista se ve bien, de su música es pegajosa, entonces vamos a comprarla. Antes se generaba un movimiento, había algo que decía ahí y que hacía a la gente moverse justamente, y entonces se creaban estas revoluciones sociales respecto a ciertas categorías musicales, si podríamos decirlo así, de que entonces quienes escuchaban cierto tipo de música eran de cierta forma. Eran lo de las clases sociales, ¿no? Lo que mencionaba también Edgar, lo que algunos privilegiados en las clases sociales podían escuchar este tipo de música, y los que estaban un poco, digamos que más abajo, pues escuchaban otra. El hip hop, ¿no? Bueno, Claro. en esa época pues no O como existía Malcolm tanto Jackson. el hip hop. Es que está muy estigmatizado, ¿no? De entonces escuchas hip hop, eres de barrio y que entonces aquí hay muertes y todo esto, ¿no? Ciertas categorías, ¿no? Sí, Sí. o sea, se estigmatizaba muchísimo de esto, pero incluso creo que eso ha ayudado muchísimo a estos movimientos sociales, aunque parezca que la música no tiene nada que ver con un movimiento social, creo que están súper entrelazados en cómo surgen estos mismos. Y no sé, Andrea, ¿quisieras compartirnos algo de esto? Sí, por ejemplo, en 1962 fue cuando se fundó y se empezó la construcción de la carretera de Ignacio Zaragoza y que va a México-Puebla. Ahí, junto con este boom del rock and roll en español, o de un cambio de música a lo que estaba acostumbrado México, empezaron ciertas, no sé cómo decirle, movimientos o fluidez al crecimiento de México. ¿Pero Y te refieres al crecimiento global o exactamente a es las que ciudades? ya estaban comenzando con estas ideas de mejorar todo esto de la tecnología, hacer el México más moderno, y pues nace en esta época a la par. Tengamos en cuenta que el rock and roll en español salió desde 1955, pero tardó demasiado en que tuviera como una aceptación aquí en México. Y en 1962, con esto de la carretera de México-Puebla, de que se comenzó a construir, fue a partir de que ya estaban las canciones de los Teen Tops y ya se estaban comenzando a aceptar, porque también recordemos que venimos de un contexto histórico de la Guerra Fría. Entonces, a partir de esto, México comienza a movilizarse un poco más a la modernidad, a partir de que se empieza a aceptar el rock and roll en español aquí. Pero creo que se nos está olvidando aquí una cosa muy importante, o sea, la aceptación, porque el rock and roll antes se veía como música De carceleros. de carcelero, Es no, que o, de o rebeldes, música ajá. del diablo, satánica. Justo. Porque antes nada más los escuchaban los rockeros, y en este caso nada más eran las personas que fumaban marihuana o se drogaban. Porque la música nada más era de entonces entonces se empezaba a ver como que esta onda de aceptación, como dices tú, Andrea. ¿Qué Creo que comentaba, aquí- profesor? O sea,
mucho después. Justo. Claro, sí. Sí, Es que en los sí, 60 sí, empezaba el LSD, pero en Sí. Estados Unidos. Ah, exactamente. no, mucho después, ¿no? Digamos, en sí podía, se decía que los rockeros más bien atentaban contra los valores, más bien contra la institución familiar, contra algo de lo que serían las buenas formas, pero la marihuana se introduce mucho después, ¿no? Es algo que hasta está documentado y por ahí hay un montón de anécdotas. Si bien se sabía que, digamos, no sé, Billie Holiday muere de una sobredosis de heroína y Louis Armstrong era un fumador importante de marihuana y de opio, esta comunidad entre consumo de sustancias y rock se produce más bien con la segunda época de los Beatles, ¿no? Justo. Consumo, que era no un artista de rock, sino de folk, ¿no? Como de música regional estadounidense, y la experimentación con drogas es posterior, pero más que promovida por rockeros, había allí algunos gurús espirituales que decían que el uso de algunos fármacos elevaban la percepción, la cercanía con ciertos pensamientos que hacían armonía con el universo, ¿no? Y entonces nace el LSD, que era un medicamento con un uso muy restringido, pero es recién como en un segundo momento donde este prejuicio se arma. Pero bueno, es cierto que cada vez parece que los géneros novedosos siempre están relacionados con una minoría que por alguna razón es indeseable. Es que donde justamente, se concentra ¿no? todo lo que no es. Ajá. Era la música la música en general del rock and roll, o sea, cómo se escuchaba, porque se escuchaba muy fuerte. Entonces decían que nada más quien los escuchaba eran personas que drogadictas. Pues es que también tengamos en cuenta que en esa década comenzó a surgir ya la moda de la minifalda y que también se estaba comenzando a dar como esta voz y voto a las mujeres, porque para ahí por 1967 aquí en México fue cuando se comenzó la primera flotilla de mujeres policías y comenzaron como guardabosques de Chapultepec. Ahí fue donde iniciaron, no estaban en las calles. Nada más estaban cuidando el bosque o los parques. Pero también hay que tener en cuenta todo esto de que el rock and roll es escuchado por personas que van en contra de la derecha en cuestiones de la política. En ese entonces, ¿no? Ajá, en ese entonces. Y se estaba comenzando una izquierda, también tanto en Estados Unidos hasta toda Latinoamérica, todos los hechos que empezaron a suceder. Creo que aquí... Disculpa que te interrumpa, Sí. Andrea. Hay algunas cosas que estaría... díganme si de repente me pongo a hablar mucho, también cállenme, por supuesto. No. Pero algo que a mí me gustaría decir, por lo menos desde mi posición ya bastante más vieja que ustedes, y es que capaz que también habría que desromantizar algo de este supuesto revolucionario y activo, porque bueno, también sabemos, por ejemplo, que Elvis trabajó en cercanía a Richard Nixon, ¿no? Uno de los representantes más espantosos de la derecha, Justo. ¿no? Y que hay un montón de bandas, no sé, me viene ahora el recuerdo de el guitarrista de Ramones, ¿no? Que además era abiertamente racista, que era abiertamente misógino, ¿no? Entonces que incluso en estos géneros y en estas bandas que aparentemente son contestatarias y que ponen en jaque al estado de las cosas, también allí se alojan expresiones de las más terriblemente retrógradas, ¿no? Así que también habría que quitarle algo del purismo a esto, ¿no? No sé, también en nuestro país el PRI trabajó para el PRI, ¿no?
Sí. O sea, les hacían tocadas para promover a los candidatos del PRI, ¿no? No sé, Botellita de Jerez, que es una banda que me encanta, pero que también en algún momento en el que el rock parecía no pegar mucho, se pusieron a hacer cumbias, ¿no? Se pusieron a hacer una telenovela, ¿no? Salieron en alguna de las dos partes de Alcanzar una estrella. Así que quizás las cosas no son tan... habría que hacer un esfuerzo por desidealizar algo de esto, ¿no? Exactamente. Creo que justamente este es un espacio para deconstruir todo esto, todos estos estigmas que se tienen, porque justamente hay muchos alrededor de esto y creo que una pregunta pertinente y ya yendo más hacia nuestra experiencia que tenemos tanto personal como de la carrera, sería esta pregunta que me hicieron apenas para este programa justamente, y es de si la música en realidad influye en nuestro pensamiento. No sé qué opinen ustedes. Uy, bueno, pero primero yo. Dale, Catherine. Es que no nada más estamos hablando aquí de rock and roll. O sea, esto surgió en los años 70. Entonces, sí, ¿60? Perdón, 60. Con esto de que si consumías o no consumías drogas, si escuchabas tal o no tal música, si eras de clase media, clase baja, clase alta. Creo que sí, la música ha trascendido. Y algo muy curioso que nos pasa ahorita es con el reggaetón. Con el reggaetón, no es nada para decir al rock and roll, porque ahora ya se acepta el rock and roll como un género mejor que el reggaetón. Y digamos que de alguna manera sí se mueve mucho, yo creo, no sé, el pensamiento de una persona. Digamos que muchas personas pueden ir en contra o a favor de lo que escuchas. Incluso también puede mover el pensamiento de alguien. Más que nada por la letra que contiene, por el ritmo que contiene la música. No sé, Frida, ¿qué opinan ¿tú ustedes? qué opinas? Ay, yo siento, o sea, de cierta manera llega a influir, pero no siento que en su totalidad, ¿no? Son muchas cosas, el contexto, más que nada, porque, o sea, es como lo decíamos hace rato, cómo tenían en contexto a los que escuchaban rock, o sea, cañoncísimo, y ahora por escuchar reggaetón, es como de, ay, es una golfa, o es un güey que se droga, o que le falta estudios. O sea, no siento que influya del todo, pero sí tiene mucho que ver. O sea, son muchas cosas. Sí. Andrea. Es que todo el género musical nuevo se va a catalogar para eso. Y al final de cuentas es como, yo lo veo como la armonización de los hechos sociales que van haciendo la historia de cada uno de los países que representan esa música. Sí, pero dime o si no, si la letra del reggaetón o del perreo, que ya es diferente supuestamente, no es muy misógina. Y a muchas personas, Sí. incluso a muchas mujeres, les gusta el reggaetón, incluyéndome a mí, claro, por supuesto. Entonces, pues no, tampoco, o sea, yo digo, o sea, lo estoy poniendo aquí porque también Aquí me no han hay criticado mentiras, mucho ya por es escuchar un estilo reggaetón. todo. Y aparte es porque el ritmo tiene un ritmo diferente, o sea, tiene un tonito que dice más que nada. te hace entrar en ambiente. Pero también por el ritmo, que es 4x4 y es a lo que estamos acostumbrados los latinos. Profe Edgar, ¿usted qué opina de esta pregunta? A mí no sé, me parece que más bien la cuestión es la inversa, son las condiciones del discurso social lo que generan las posibilidades o no Justo es eso. de que ciertos ritmos o ciertas líricas se produzcan y encuentren popularidad. No me parece que el género por sí mismo
produzca más allá de cierto lazo específico y de cierta, ¿no? Genere ciertos efectos de castas o de grupos, ¿no? En fin, porque ninguno de los géneros que se ha propuesto como abiertamente subversivo tuvo la repercusión que se planteó, ¿no? Y el movimiento al que llamaron punk en Inglaterra, con la salida de Sex Pistols y una serie de artículos de moda, eso duró 3 o 4 meses, ¿no? Y nada de lo supuestamente revolucionario que iba a producir pasó, ¿no? ¿No? O este grupo de esta comunidad de amigos que hacían black metal, ¿no? Que querían poner en cuestión los valores religiosos, sobre todo el cristianismo en los países nórdicos, fue algo que duró un par de años y acabaron, ¿no? Varios de ellos muertos y otros en la cárcel. Así que no sé si la música por sí misma tenga la potencia de generar cambios sociales, más bien obedece a los cambios sociales, ¿no? Se adecua, se los toma y lo hace reverberar, pero por sí mismo yo no creo que el perreo conduzca a la degeneración de nuestra gente joven, ¿no? Es una discusión vieja como el mundo, ¿no? Se decía esto de Elvis, se decía esto de The Beatles, ¿no? Cuando dice John Lennon, somos más populares que Jesús, y bueno, allí los sectores más conservadores decían, bueno, esto va a conducir a la juventud a la perdición, y la verdad es que no condujo al mundo a la perdición, ¿no? Cuando un chico en los finales de los 70 se suicida y los padres encuentran que había una cinta de Black Sabbath, ¿no? Con una canción que se llamaba Killing Yourself to Live, entonces dijeron, seguramente Sabbath está promoviendo el suicidio y va a haber suicidios masivos si la banda sigue siendo popular. Bueno, nada de eso pasó, ¿no? Entonces yo más bien pensaría lo opuesto, que la música que se hace popular más bien refleja algo de lo que está circulando en el discurso social, en los valores de la época. Claro, un ejemplo muy burdo que quiero recordarles, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan del partido Movimiento Ciudadano, si no me equivoco? Sí. Bueno, había una cancioncita de un niño. Sí, ahí estaba. Se viralizó los primeros días porque la música era pegajosa y porque el niño era muy tierno. Pero, pegó bastante. Pero pues no por eso no la ciudadanía se fue como a Movimiento Ciudadano. O sea, no es tan así, en mi opinión. Bueno, ya contestando esta pregunta, en mi opinión creo que va muy ligada con la que muestra Edgar. Yo creo que, bueno, principalmente es un doble discurso, tanto de lo que la sociedad inscribe en esa música como lo que la música está inscribiendo en esos movimientos también. Creo que van súper ligados, no es como que esté despegado o que uno creó al otro y el otro creó a este, sino que se crean mutuamente al haber cierto movimiento. Porque como sabemos, al haber un movimiento es algo que justamente está en acción y que ya no va a cambiar justamente esto, ¿no? Sino que va a ocurrir algo, se va a quedar marcado y va a seguir después de eso, tal vez de una forma diferente. Entonces yo siento que es un doble discurso en donde uno mueve al otro y el otro hace que se cree lo otro. No sé si esto tenga sentido para ustedes, sí, pero yo creo sí. que va más que nada a esto, ¿no? Depende de la época, es la música que se va a traer y dependiendo de esa música va a inscribirse en esa época específicamente y va a marcarla. Pero eso no significa que vaya a marcar exactamente a la persona. O sea, siento que la atraviesa, pero no la va a marcar exactamente igual, radical, sino que las va a marcar de formas distintas. O sea, hay diferentes inscripciones en estos discursos. Como tú dices, hay personas que aman el reggaetón y, qué chido el beat y todo esto. Y hay otras personas que dicen, ay, no, guacalas, quítame esto. Y es una música que está reinando en la época, pero hay diferentes formas de verlo, de inscribirse en eso que se está manejando. Sí, claro, y creo que bueno, concuerdo con lo que dice Edgar sobre el contexto social que se está dando.
muchas, y no me dejarán mentir, que muchos de nosotros hemos asistido a fiestas en donde se ha escuchado reggaetón, salsa, cumbia, no sé, varios tipos Rancheras, corridos. varios tipos de Pero género, los corridos ya son y más es porque actuales. va de acuerdo al contexto donde se está formando eso, vaya. Pones de todo. Por eso, pero dice Lluvia, eso no es porque se vaya a marcar así de lleno con la persona, sino porque creo que se genera una situación, un contexto en la que pues se forma tal situación, vaya, para escuchar de todo, aunque no te guste. Porque entras también Justo. en ambiente, entras en la fiesta y dices, bueno, pues a mí no me gusta el reggaetón. Exactamente, Pero profesor. lo escucho yo estoy porque tomada. porque lo escucho porque pues estoy en la fiesta y me la estoy Ambientada, pasando, me la estoy pasando bien y pues eso es lo que les gustan los demás. Justo. Pero algo que me llama mucho la atención es cómo este tipo de música sigue vigente y la escuchamos y decimos, la matanza de Tlatelolco del 68, la inauguración de la apertura de la sección 2 del bosque de Chapultepec. Y también tenemos en cuenta que el fin de la época hippie con la matanza que orquestó Manson, con la música de rock and roll que armoniza esa época. Teniendo en cuenta todo lo del rock and roll y la época hippie en esa década, todo lo que suscitó tanto en Estados Unidos como México y toda Latinoamérica. Es que también está esto de a quiénes seguimos, justamente, Justo. ¿no? Y qué es lo que hacemos para seguir a estas personas. Ahorita que mencionas a Manson, sabemos que este personaje reclutaba a muchas jóvenes, más que nada por medio de engaños. Sí. Entonces, tiene mucho que ver también el cómo es este movimiento, ¿no? De a quiénes seguimos, cómo lo seguimos, cómo es que llegamos a esto. No sé, Catherine, si quisieras comentarnos algo de esto de Manson justamente y de su secta o conocida de esta forma secta. Es que como tal esta persona estuvo algún tiempo en la cárcel. Esta persona se dedicó a estudiar la mente humana de alguna manera, estudió Influenciar en de- ella, ¿no? Conforme de a la cómo religión. influenciar a las personas, y tuvo un gran boom en ese momento. Es decir, atrajo a muchas personas como influencer para entrar en un grupo, especialmente Más bien para crear, ¿no? Y creo que se No. llamaba el de la La familia, La es la familia secta de Manson. la familia. Ujú. pero precisamente era para influir sobre estas personas y que es que Es que también buscaba ciertas características. Sí, exacto. Era como de Las mujeres, más que nada. mujeres que tuvieran cierta precariedad en su familia y necesitaran ciertos afectos. Entonces, este personaje las jalaba de esta manera, atrayéndolas. Y creo que tiene que ver mucho esto en cómo nos sentimos y a dónde nos queremos inscribir. No sé qué opinen ustedes. es que esas personas, especialmente Manson, no era para que les dijera, ay, vaya a cometer tal crimen, o ve a hacer esto porque yo lo ordeno. Estas personas lo hacían para que ellos se sintieran de alguna manera orgullosos, es decir, que su ídolo, en este caso Manson, se sintiera orgulloso de ellos. Y es decir, estas personas atacaban
o hacían tales crímenes para que Manson se sintiera orgulloso. No lo hacían porque Manson les Era pidiera como que por lo hicieran. aceptación más que nada, ¿no? Exacto, pero no lo hacían porque Manson les pidiera, sino porque ellos iban en su independencia de decir, bueno, yo lo voy a hacer para que él vea que lo estoy haciendo por amor hacia él. Y de alguna manera también en este grupo se influía un poco la música también. La música y algunos libertinajes en este grupo. No sé qué O sea, hay que opinan tener en cuenta que ustedes. todo ese concepto era hippie. Ellos estaban en contra, era una contracultura. Estaban en contra de lo materialista, su filosofía era como marxista, si no me equivoco, existencial. Entonces tenían cierto pensamiento al respecto, que sin duda Manson lo ocupó bastante bien, lo supo aprovechar. ¿Qué opinas, Edgar? Y uno de los capítulos de la antología de The Beatles, donde hablan de este verano del amor, que es el año 69, ¿no? Cuando Woodstock es en el 99, en el 69, ¿no? Y bueno, Harrison por ahí dice que este famoso verano del amor, donde supuestamente había tantas cosas involucradas en los chicos, con tantos ideales y valores y no sé cuántas propuestas, dice que al final de ese verano lo que se demuestra es que eran un grupo de chicos de familias acomodadas que estaban aburridos, que estaban, ¿no? Finalmente se iban a enganchar prácticamente a cualquier cosa que les ofreciera una ventana distinta de lo que el mundo cotidiano les proponía. Incluso ir en contra de sus propios padres, ¿no? Sí, que después nada de eso se sostuvo, ¿no? Pasaron los años y muchos de esos chicos supuestamente radicales se convirtieron en la cosa más conservadora que podemos pensar, ¿no? Algo de esta nostalgia por aquellos años es a veces una muestra. Suponer que las generaciones jóvenes no van a poder hacer nada nuevo, nada interesante, nada creativo, eso ya es una posición francamente conservadora. Pero una de las últimas cosas que decía Catherine me parece que es situar las cosas de una mejor manera, y no tanto que era la mentalidad maligna de Manson, sino algo del grupo que sostenía a Manson. Manson no hubiera logrado nada. Y entonces hay algo del lugar que le otorga ¿no? Que le otorga la familia, que le da consistencia a Manson, por lo cual seguimos hablando de Manson y no de la familia, ¿no? Claramente vivimos en una época, y esto cada vez es más fácil verificar, donde se instauran figuras ideales. Esto es algo que lleva bastante tiempo gestándose, ¿no? Hay distintos textos que lo han abordado de distintas maneras, de cómo se forman los líderes y cómo los siguen las masas, ¿no? Alguno de esos lo habremos trabajado, o por lo menos comentado en alguna de nuestras clases. Freud escribe Psicología de las masas, análisis del yo. Realmente lo que aparece no es únicamente la calidad y la cualidad del líder, sino del grupo que lo va a sostener con la ilusión de que va a ser amado por el líder, ¿no? Y habla fundamentalmente de la iglesia y del ejército, pero también podemos pensar en estas sectas sostenidas por la misma estructura. Podemos pensar en los sostenidos en esta estructura, cual a mi manera de ver es mucho más interesante, Sí, del claro. conjunto sosteniendo la necesidad del líder, ¿no? Y la expectativa de ser amados por él. Eso me parece mucho más interesante que pensar en la bondad radical de alguien o la maldad absoluta de alguien, una cuestión que me parece que es más del sentido común o del pensamiento por ahí mágico. Claro, hay Me que parece reflexionar muchísimo sobre lo que estamos escuchando, el por qué lo hacemos, el por qué queremos seguir a ciertos personajes. O sea, hay que pensar también en todo ello. No solo es como de, es que es lo que todo el mundo quiere. Entonces sería como de, ¿tú eres todo el mundo? ¿O por qué quieres inscribirte también en eso, no? Hay que empezar a deconstruir todo este pensamiento de, lo hago por moda, o
es que me siento presión social de hacer tales cosas. Pero bueno, vamos rapidísimo a un corte y regresamos. No se vayan. No se vayan. Vale, momento, ¿a dónde van? Ya regresamos. Don't lie to me, I want you just about to fall in love. What makes you happy, what makes you jump, but what you want and what makes you bad. I'm giving a chance to make things right, but just be honest for once in a while. I was a part of a silly joke, well isn't fun, you can stand no more. Don't lie to me, don't lie to me, I want you just about to fall in love. What makes you happy, what makes you jump, but what you want, what makes you bad. I'm giving a chance to make things right, but just be honest for once in a while. I was a part of a silly joke, well isn't fun, you can stand no more. Train to the underground city to rock up as fucking ancient walls. We gotta take a night train to the. Vale, momento, ¿a dónde van? Ya regresamos. Don't lie to me, I want you just about to fall in love. What makes you happy, what makes you jump, but what you want and what makes you bad. I'm giving a chance to make things right, but just be honest for once in a while. I wasn't part of a. Y ya volvimos. Estamos aquí. Ya pasando ya momento de conclusiones. Tanto como el nuevo género que se suscitó en esa década, como todos los movimientos sociales que se comenzaron a desarrollar, que faltan un montón por comentar. Ya sería un Otro episodio. Ajá. Creo que ya es momento de pasar a esto de las conclusiones para poder finalizar el episodio del día de hoy. Y claramente está que nos falta un montón por abarcar para hablar sobre todo lo que ha acontecido en la década de los 60, 70, 80 y todo lo que puede llegar a suscitar hasta estas épocas, estas fechas de este año. Entonces, ¿qué concluyes, Catherine? Bueno, antes que nada, sí, antes no se aceptaba el rock como tal y ahora es todo un clásico. Yo hasta la fecha sigo escuchando a Queen, a los Beatles y bueno, entre muchos más, ¿no? Y en la época en donde nos encontramos, donde también la música es criticada, pues veamos que realmente de alguna manera son los gustos de cada quien y que puede o no influir en la persona, pero más que nada se basa en el contexto social en la que nos encontramos. Entonces, pues no critiquemos, abrámonos un poco más sobre el género o sobre los gustos de otras personas. Creo que eso nos va a llegar muy, muy, muy lejos. Y conforme a todo esto, profesor, nos gustaría saber su conclusión y su opinión al respecto. Yo hace un tiempo que vengo diciendo que algo de lo que me curó el psicoanálisis es de la nostalgia. De modo que no pienso de ninguna manera prácticamente en ningún aspecto de la vida que lo que ocurrió antes necesariamente tenga que haber sido mejor. No tengo esta cosa que se empeña en querer situar que los tiempos que pasaron estaban mejores que los presentes. Y de la mano de eso también creo que habría que a veces desidealizar algunas situaciones para poder extraer de ellas algo que no sea legítimamente interesante, ¿no? Podamos sacar algún provecho y después, ¿no? Nada, que también hay cosas que si uno ha consentido en que eso es lo que le gusta, pues para adelante, ¿no? Digamos, está muy bueno que podamos tener un póster de Beatles en la sala y alegrarnos de verlos cada vez que pasamos por ahí. Así que
No sé si esto quiere decir, no sé si esto haga mucho sentido, pero quizás solamente esta cuestión que me parece que a veces la nostalgia no está muy buena para pensar los fenómenos en un proceso histórico, social, etcétera. Y muchas gracias por la invitación. Sí, precisamente. De nada, de nada. Y conforme a eso que dice, me gustaría también mencionar que, o sea, sin duda en esto de idealizar, siempre lo hacemos con todo. O sea, la otra vez veía un meme, ¿no? Como de, quiero una cita en los 50s, y aparecían las fotos, ¿no? De todo esto que nos proporcionan las películas hollywoodenses. Y un comentario de un chico que dice, ¿en serio? O sea, tú no sabes los movimientos atrás de todo eso que ocurría, ¿no? La lucha de las mujeres, la lucha por los derechos civiles, la guerra de Vietnam, la Guerra Fría, shalalalala. Entonces, es justamente esto que idealizamos, pero también tomar en cuenta que todos estos géneros influyen mucho porque traen un contexto atrás, traen una historia, incluso en su escritura, como el arte, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que el rock sí está ahí un poquito idealizado, pero trae una historia por detrás muy interesante. Y no se nos olvide también que ya somos parte de esa historia y que ya estamos formando una historia nueva. Espérame. A manera de conclusión, yo creo que el rock and roll y todos los movimientos sociales de esta década han influido a estas nuevas generaciones que somos y que estamos surgiendo a partir de los movimientos. Hay que tener en cuenta que la fluidez es importante, la fluidez social es importante, y que junto con la fluidez se va construyendo una historia, y de esa historia hay que comenzar a aprender. Quisimos meter esto del rock and roll porque era el género que más armonizaba, entre comillas lo digo, esas décadas, a partir de los 60s, 70s, 80s, 90s y todos los subgéneros que aparecieron del rock, y luego el rock principalmente, y el rock and roll, fueron los que iban armonizando todos los movimientos sociales, desde los estudiantiles, desde las guerras, desde las revoluciones, desde las guerras sucias en algunos otros países de Latinoamérica, que todavía nos falta como abordar esos contextos históricos, pero eso ya es para otro episodio. Este es como un introductorio, y creo yo que si no tenemos nada que nos armonice la vida, entonces sería tan apática y no tendríamos cómo sobrevivir. Yo siento que la música es la que nos ayuda a fluir con todo lo que está pasando en contextos sociales, culturales, y danos nostalgia. Sí, ¿no? es parte de la nosotros. nostalgia. Uh-huh. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Muchas gracias, Eder, por aceptar la invitación de estar aquí. Espero te la hayas pasado bien. Y pues nosotros nos vemos. Siempre es un gusto hablar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vemos al siguiente capítulo. Yo soy Andrea. Yo soy Frida. Y yo soy Catherine. Y estuvimos con colaboración con Edgar Vázquez. Y nos vemos el próximo viernes para el episodio de Hablemos de. No olviden comenzar a fluir, y la música armoniza mejor todo lo que sucede. Bye. Bye.